Recordemos que para la atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia por motivos de género, comunicarse las 24 horas de manera gratuita y en todo el país a la línea 144. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Mentira, Morales, de Jujuy, mentira. Bueno, queremos iniciar el programa acá con Marcelo con dos noticias que para nosotros son importantes, mucho. Una es lo que pasó y lo que sigue sucediendo en Jujuy. Se me ocurrió hacer una especie de comparación con dos cuentos que leí hace mucho tiempo. Uno es La isla penitenciaria de Kafka y la otra la leí en el secundario, Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Cuando la ley no existe para proteger a los débiles y cuando la ley existe al puro procedimiento y para acotar los derechos de determinadas comunidades, no es ley. Lo digo porque en la isla penitenciaria ya no había ley y se daba la sanción sin siquiera juicio, la sanción en esa máquina infernal de la que nos habló mucho Kafka en su cuento y que finalmente termina destrozada, termina que no da más la máquina, porque en el cuerpo del detenido se tatuaba su sentencia. Y el otro es Fuente Ovejuna, que es cuando todo un pueblo, lo leí en el secundario allá y a lo lejos, se levanta contra la opresión de aquel que les da indignidad y deshonra, hambre y humillación. Entonces, voy a hacer un breve recorrido, lo voy a compartir acá con Marcelo. Nuestros compañeros, los docentes, los municipales, el pueblo de Jujuy se está movilizando. Bajo la consigna arriba los salarios, fue la consigna y abajo la reforma. Esto obligó a llevar a Morales a efectuar una especie de como votación de una reforma express, que no contó con todos los votos. Lamentablemente la gente del PJ sí estuvo, pero renunciaron los diputados del Frente Izquierda, renunciaron a la diputación porque consideraban que era una farsa hacer este tipo de lo que se llama votación en general y después ir analizando cada uno de los derechos que se están tocando. El proyecto de reforma, que ya a esta altura no es un proyecto, ya es una reforma de tiempo express, dicen los diarios, recorta la libertad de expresión, elimina las elecciones de medio término, establece vías rápidas y expeditivas para terciar a favor de los títulos registrados, es decir, de la propiedad privada en lo que a disputa de tierras de comunidades originarias
se trata, llevando adelante el derecho a la propiedad privada y considerando la ocupación no consentida, en general si es una ocupación no es consentida, como una amenaza para ser reprimida. Los docentes empezaron con esta lucha y los fueron acompañando el conjunto del pueblo, tipo Fuenteovejuna, se reunieron en las plazas, se reúnen en las plazas y después de esta votación, han convocado un paro por tiempo indeterminado. Ya no están solos, ya están con otros gremios. Hubo algo que a mí me dio muchísima ternura, que es que la que dirige la agremiación de los estudiantes de escuela media y los docentes de escuela media, se llama Mercedes Sosa, tal cual, claro. Mercedes Sosa. Pero más allá de lo que ellos pedían, su sueldo neto de bolsillo son 32.000 pesos blancos. Sí. Le estaban pagando 100.000, así como una changa, como, bueno, te pago 100.000 porque soy tan bueno. Pero también este decreto, este proyecto, este decretazo 8464/23, fue con lo que los amenazó antes de votar esto, Morales, con el tema de las multas por contravención a quien realice marchas y movilizaciones y reclamos. Además, le echó la culpa a Milagro Sala. Vos podrás creer, otra vez Milagro Sala. Y Milagro salió a declarar que la culpa de todo es mía, ¿no? Pero advirtió, quien advierte está bueno, que Gerardo Morales no es ninguna paloma, que es un buitre. Y que cualquier fórmula que se haga con Gerardo Morales, ya sea de parte del PRO, de Juntos por el Cambio, es para desgracia de la nación. Eso lo digo yo, no lo dice ella, lo digo yo. Y hay en esta votación express no hubo registro de las sesiones, no hay un solo registro de nada de lo que se habló a puertas cerradas, y el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para gobernador es el que obtendrá la mitad más uno de las bancas, o sea, pan comido para el que gana. Ya dije, los convencionales del FIT renunciaron a la Convención Constitucional Constituyente porque consideraron que era una reforma antidemocrática, amañada y reaccionaria. La movilización continúa con los docentes, con los gremios estatales, con los municipales, ya es intergremial a esta altura. Y la verdad que, que les deseamos lo mejor, que los acompañamos en alma, en corazón, como acompañamos también el tema del reclamo por la libertad de Milagro Sala desde este programa, y que además este paro general y que empezó el día de hoy con una convocatoria a las comunidades originarias de Jujuy que se acercaron a la capital, también contó con el rechazo de los organismos de derechos humanos, porque consideran que el derecho, Morales considera que el derecho a la protesta viola la paz social. Es su visión. Hoy la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, salió en defensa de aquellos que están manifestándose en este momento y que están convocando el paro general. Y la verdad que lo que está pasando en Jujuy, que nosotros lo hablamos en otros programas, Jujuy Laboratorio Jujuy, sigue siendo un laboratorio, y por eso me parece que es en este 11º día de movilización, donde se aprobó de esta forma, ¿no? Parcial, se aprobó a las 20 horas de ayer, solo con 40 convencionales. Convocamos a que todos los partidos, yo sé que hay internas, sé que se están armando las listas, pero que se declaren en relación a eso, que haya declaraciones, que no dejen solo al pueblo jujeño con esto. Y ahora encontré, porque ¿cuál era se llama CEDEMS. Parece un nombre de auto. Sí, pero mirá, la CEDEMS denunció al gobernador en su conferencia de prensa del 12 de junio, si lo viene siguiendo, por incitar al odio
y la persecución política a quienes integran el gremio. Y la delegada se llama Mercedes Sosa. Mira vos. Bueno, nosotros vamos a un poquito de música y después creo que vos tenés un invitado, Marcelo, ¿no? Sí. Ambos tenemos un invitado. Sí, pero bueno, igual los dos, pero vos primero, yo el segundo. De todas maneras, vamos a presentar el programa. Se llama La Caja de Pandora. Conducen Mónica Redondo, Marcelo Goro, quien nos arma todo, nos opera es Martín Loza. Y se caga de risa porque nunca lo presento. Exactamente. Y bueno, y vamos a tener como invitado a Javier Nieves. Expreso político, estuvo preso justamente por esta administración de el Supremo Faraón Morales. Y bueno, todo está en sintonía. No hay registro, quita de derecho, expres, así que bueno. Si pasa, pasa, ¿viste? Pero como decían, si pasa, pasa. Traje una canción que se llama Positiva. Bueno. Así que te invito a escuchar. Dale. Estoy muy bien, me sacudo muy bien, hablo muy bien, discuto muy bien, me enojo muy bien, duermo muy bien, amo muy bien, me caigo muy bien. Positiva, todo muy bien. Positiva, todo muy bien. Positiva, todo muy bien. Está todo muy bien o todo como el orto. Cantas muy bien, trabajas muy bien, cagas muy bien, robas bastante bien, coges muy bien, respiras muy bien, te quejas muy bien, molestas muy bien. Todo lo que hago mal lo hago muy bien. No existe el problema, solo existe el ser. El mundo se equilibra de modo natural, por eso veo bien aunque todo esté mal. Todo muy bien. Todo muy bien. Todo muy bien. Está todo muy bien o todo como el orto. Todo muy bien. Todo muy bien. Todo muy bien. Está todo muy bien o todo como el orto. Yo amo y creo y hago sin cesar. Me instalo en las almas que me dejan entrar. No detecto el mal, no existe el mal. Solo está tu mente y el miedo a avanzar. Deseo que el planeta se vuelva original, con base en la tira como centro solar. Estamos preparados, la fiesta ya comienza. Tírate a la vida, te mato, te alimenta. Todo muy bien. Todo muy bien. Todo muy bien. Está todo muy bien o todo como el orto. Todo muy bien. Todo muy bien. Todo muy bien. Está todo muy bien o todo como el orto. Todo muy bien. Todo muy bien. Todo muy bien. Está todo muy bien o todo como el orto. Todo muy bien. Todo muy bien. Está todo muy bien o todo como el orto. Todo Bueno. muy bien. Todo muy bien, o como el orto también, ¿no? Yo vengo acá a decir como el orto, digamos. Eso fue un endire. Bueno, lo tenemos a Nieva al teléfono, ¿puede ser? Hola, Javier. Sí, Javier Nieva. Hola, Marcelo. ¿Cómo Hola, andás, Javi? Javier. Hola, ¿Cómo Javier. Acá andás? hacemos ruido. Hola, Javier. ¿Cómo están las cosas? Bueno, ¿cómo están las cosas? Como el orto. No. Javier, no. contanos un poquito, ¿cómo estás vos? Hace un tiempito que hablamos, estábamos en otra condición, ¿te acordás? Vos estuviste preso por este gobierno de Morales y la última vez que hablamos, bueno, por suerte estabas en tu casa. ¿Cómo estás ahora? Hola. Morales se metió en el... Hemos perdido línea. la comunicación. A ver. Morales. Bueno,
Vamos a. Se- Bueno, paso un chivo que es importante. Dale. Nosotros siempre leemos noticias en este programa y las noticias vienen de InfoSiberia, que es un noticiero por WhatsApp. Envía un mensaje al 11 32 05 88 13, 11 32 05 88 13 y recibilo gratis todas las mañanas para estar sumamente informado y empezar el día con la información de InfoSiberia. Te juro, no te vas a congelar, porque en este país, por más que haya frío, uno nunca se congela, porque siempre hay noticias calientes. Bueno, hoy se cumple, vamos a esperar que pueda contactarse con Nieva, pero hoy se cumplen algunos años, muchos, desde bombardeo de la Plaza de Mayo en el año 1955 por los militares que tenían aviones, o sea, por la Fuerza Aeronáutica Argentina. Y la Marina. La Marina la también. Marina también. Bueno. Bien. Bueno, tengo algunos registros de esa época. Lo vamos a hablar más profundamente con Cintia, este tema, porque el tema del odio atraviesa muchísimas informaciones y la historia epocal de la Argentina, ¿no? Así que nos vamos a dar un espacio para hablar de del bombardeo de la Plaza de Mayo del 55 contra el pueblo, no contra el pueblo y los mártires de esa fecha. Bueno, a ver, ahora sí otra vez, Javier Nieva y Marcelo Goro. Javier, ¿estás por ahí? Se había cortado. Se cortó. Bueno, justamente cuando se cortó te estaba preguntando, un poco por la situación que están viviendo en tu provincia. La última vez que hablamos, bueno, estabas, digamos, te habían dado la libertad, estabas en tu casa. Queremos preguntarte sobre eso, cómo estás ahora y cómo está la situación en forma, digamos, esta situación que tiene Jujuy, ¿no? Bueno, gracias, Marcelo. Sí. Bien, me encuentro bien, gozando de una libertad condicional con muchas restricciones, pero allí, en la lucha nuevamente, y en la provincia las cosas cada vez peor. Anoche, esta madrugada, de espaldas al pueblo, se aprobó la reforma de la Constitución, que es una reforma muy peligrosa. Entre puntos tiene la creación de una Corte Suprema a esa medida de Gerardo Morales para buscar impunidad, y la criminalización de la protesta, lo más importante, ¿no? Que no va a dejar el pueblo hacer ningún reclamo y violando ampliamente los derechos de la Constitución Nacional. Terrible. Hoy se movilizó el pueblo junto a los docentes que reclaman salario, los estatales, la educación, la salud, todos en pie de guerra en la lucha, los organismos de derechos humanos, gremios, organizaciones sociales, todo en su conjunto, todo en general. Habían dicho, o por lo menos me había llegado la información de que querían hacer un paro por tiempo indeterminado después de esta votación express de la ley, del decreto. Después de esta votación express, hoy hay reuniones importantes para ver cómo se continúa la lucha la semana que sigue. Y bueno, así llegar a acuerdos entre todos, ¿no? Que es lo que hoy la lucha más grande es poder tirar la reforma de la Constitución, pues no, aparentemente, y estoy convencido, nadie va a hacer caso a lo que Morales pide. Vamos a estar en las calles. De hecho, hoy siguen en las calles, seguimos en las calles. En Abrapampa hay represión, al costado de la ruta hay compañeros y compañeras, se movilizaron los pueblos originarios. Hay una unidad que solo la logra Morales, solo la pudo lograr Morales con esto, ¿no? Con esta reforma de la Constitución. Me llama la atención el blindaje que tiene Morales, porque
¿Cuántos medios hay en este momento en Jujuy siguiendo las noticias? Porque es muy importante lo que está pasando en Jujuy. ¿Te acordás cuando hablábamos de que Jujuy era un laboratorio de experimentación, no? ¿Hay medios de acá, decime? Solo C5N que estuvo cubriendo las noticias y no hubo otro móvil de ningún otro canal, ni de ningún otro medio tampoco, ni de diarios, ni de Clarín, ni La Nación, ni ninguno de los medios hegemónicos que por cierto, hoy en las tapas lo único que salió, Morales aprobó la reforma de la Constitución, pero jamás se habló de la movilización de un pueblo que está en desacuerdo con lo que se estaba tratando en la legislatura. ¿Cuántos días llevan, Javier, de movilización? Porque hasta ahora es sostenida, es prácticamente todos los días. Hola. Ahí estoy, ahí volvió. Ahí volvió. Morales, déjanos hablar. Total, somos un medio muy chiquitito. Dale. No, bueno, sí, estoy cerca de la plaza y hay inhibidores. Estoy llegando a la plaza, claro, donde aún continúan las protestas y bueno, puede ser. Voy a alejarme un poquito para continuar con la comunicación. Bien. Te preguntaba cuántos días lleva esta movilización. Hoy es el día 12. Desde el día 5 de junio que empezó con la marcha, con la movilización de los docentes por aumentos salariales. Esto se logró una unidad en acompañamiento a las organizaciones sociales, a los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la educación, y después se continuó, fuimos acordando en reuniones, se continuó con la lucha de no a la reforma, que hoy fue el día para hoy, era el no a la reforma, pero se adelantaron, como siempre, para crear las leyes y aprobar decretos o sanciones que quiere el Ejecutivo, lo hacen entre gallo y medianoche. Sí, claro. Sí. Estaba pensando, Marcelo, Javier, que es una lástima que no se le dé la importancia que se le tiene que dar esto que está pasando en Jujuy, y les estoy hablando directamente a todos los que se presentan para las elecciones, porque Jujuy forma parte de la República Argentina y realmente es una pueblada y la verdad que Abejona, debería replicarse en todo el país, ¿no? O sea, justamente por esto que está diciendo Hubo acá Mónica. algún acompañamiento de los docentes creo que de Capital, que hicieron una marcha, pero sí, a la casa de Jujuy. Sí. Las tres centrales de los trabajadores, algunas organizaciones sociales, sí, pero no se hizo eco en funcionarios allá más arriba. Tampoco vi nada del secretario de Derechos Humanos. Nada, bueno, ¿qué tenemos que pensar? No lo sé, hay como algunos acuerdos, negociaciones. El litio, ¿será que hace callar la boca a muchos y a muchas? Puede ser. No sé, yo con pasta dental no utilizo el litio, pero puede ser. Ahora, es muy grave lo que está pasando en Jujuy. Este es el tema, es gravísimo. Javier, viste que Morales responsabilizó a Milagro Sala justamente por esta protesta en forma directa. ¿Y cuál es el argumento de Morales para hacer esta afirmación? Nada, Morales no quiere ver lo que está pasando, no quiere ver la realidad porque está borracho con su campaña, con esta carrera que tiene a la presidencia o a la vicepresidencia, más seguro, porque creemos que va a ser, desde nuestro espacio creemos que va a ser vicepresidente de Larreta. Bueno. Pero sí, no quiere ver la realidad, que son los trabajadores, las trabajadoras, que se cansaron, que hay un hartazgo del pueblo jujeño que le dice no a Morales y que no cree que Morales haya ganado las elecciones legalmente. Que esa es otra discusión que se está llevando a la Corte Suprema, que bueno, seguramente le va a dar la razón, porque ayer estuvo Rosengrad por la provincia. Eso es una noticia, porque en ningún lado salió nuestra de este programa. De nuestros supremos de acá. Mira. No sabíamos. Mira,
No sabíamos que había estado Rosenkrantz. Bueno, mira, te agradecemos muchísimo, te vamos a tener de vuelta porque esto recién empieza, y les dejamos a todo el pueblo jujeño un gran, gran abrazo. Muchísimas gracias, Mónica, Marcelo, por el espacio. Un abrazo. Un abrazo para vos, que estés bien. Gracias. Bueno. Estamos entrando casi en el convite a la segunda invitada, pero en la previa vamos a pasar algo, a ver si ella también lo puede escuchar. Adelante. Dieron un beso a sus mujeres castas, iluminados por la luz de un Cristo envenenado en aguas militares, cruzados de una causa imperdonable, inmolación del pueblo por revancha. Se subieron con calma los aviones, enfilaron su rabia hacia la plaza, invadieron el aire de miseria, soltaron bombas y metralla. De esa infamia nos queda en la memoria el gusto amargo de su cobardía. Jamás la sangre fue tan inocente, un mar de vidas rotas, desgajadas. No ha terminado aún esa matanza, iluminadas por la luz del odio. Oscuras bombas, otras nos desangran. De esa infamia nos queda en la memoria el gusto amargo de su cobardía. La bellísima voz de Teresa Parodi para introducirnos en esta masacre, en este hecho histórico que padeció nuestro país en el año 1955, el 16 de junio de 1955, donde hubo 308 muertos, un número incierto de víctimas cuyos cadáveres no lograron identificarse como consecuencia de las mutilaciones y carbonización causadas por las deflagraciones, según la investigación que hizo en 2010 el Archivo de la Memoria. Fueron más de 30 aviones, de 30 aviones que arrojaron 13 toneladas de bombas sobre una plaza nutrida, llena de gente caminando, yendo al laburo, en colectivos, etcétera. Incluso uno de los de Luis Brusten sacó una nota de la cual estoy extrayendo estas datos. En el borde de la Recoba le cayó una bomba a un trole y que se quebró. Y la gente caía una sobre otra, se los veía por la ventanilla moverse y agitarse, lejanos, como suspendidos en el aire sucio. Los asientos vacíos arrancados. Una mujer abría y cerraba los brazos, gritaba en silencio del otro lado del vidrio. Y todo sucedió en un instante. El informe del Archivo de la Memoria dice también que entre las personas asesinadas fueron identificados 111 activistas sindicales de la CGT, de los cuales 23 eran mujeres, y también hubo niños, 6 niños y niñas muertos, el menor de ellos de 3 años. Había también personas de nacionalidad italiana, españolas, alemanes y 6 muertos de nacionalidad boliviana. Algunos de los nombres de los involucrados en este asesinato
fueron arrestados por el mayor atentado terrorista en la historia argentina, interviniendo, pero después intervinieron en la vida política argentina, es decir, que no quiere decir que fueron arrestados y se quedaron presos, no se quedaron presos. Y lo que me llamó mucho la atención fueron algunos nombres, ¿no? Había, Carlos Corti, Alex Richmond, Carlos Carpintero, y de la Fuerza Aérea, Jorge Mones Ruiz, delegado de la dictadura de la CIDE en La Rioja, y a que no sabes quién, Osvaldo Andrés Cacciatore, futuro intendente de la ciudad de Buenos Aires. Los 3 ayudantes de contraalmirante Aníbal Olivieri, ministro de Marina y jefe de la conspiración, eran los capitanes de fragata Emilio Macera, Horacio Mayorga y Oscar Montes. Es decir, que el odio que les genera, que ha determinado conjunto de la sociedad, no ha cedido con el paso del tiempo. No hubo ninguna ni reconciliación ni asumir los asesinatos, ¿no? Inclusive empezando con Eva, ¿no? Cuando los muros decían vive el cáncer. Vive el cáncer, ¿no? Sí, hubo una contraofensiva, ¿no? Un combate aéreo por las fuerzas, obviamente, leales a Perón en ese momento. Y huyeron a Montevideo y uno de los ¡Qué desgracia, loco! Podrá huyeron ser... a Montevideo y uno de los contraalmirantes, quien había dado la orden, un tal Benjamín Gargiulo, se suicida esa misma noche. Bueno, Así tenía un que... poquitito de dignidad, apenas. O miedo. ¿Vos decís? Sí, no creo que estos tipos los carcoma la culpa, ¿no? Pero bueno, puede ser. Porque la justificación de ellos es que la Revolución Libertadora, que era la revolución de ellos, había salvado a la Argentina de una tiranía. La tiranía, ya sabemos de quién, ¿no? Del peronismo. Glorificaban esto durante mucho tiempo en la historia, se glorificaban estos bombardeos y se mostraba en la tele unos avioncitos dando vueltas en el cielo como si estuvieran, viste, en una demostración de aviones. Así es, sí. Pero no mostraban lo que había pasado abajo durante mucho tiempo, ni la gente corriendo bajo la metralla, y muchos de nosotros hemos caminado por la Plaza de Mayo y hemos visto tapados, porque no se pueden sacar esos mármoles, los agujeros de la metralla en Plaza de Mayo, ¿no? Así que la verdad... Sí, todo empezó como un desagravio por la quema de una bandera argentina, que fue el día 11, donde hubo conflictos, ¿no?, con la iglesia, bueno, una serie de situaciones que los militares justificaron para ese desagravio. Pero en el desagravio, que en realidad era una acción aeronáutica, terminó con bombas en la Plaza de Mayo. Un hecho increíble. Y también fue increíble que todo eso fue tapado durante muchos años. Es decir, no es que tapado, no se habló de esto, porque ¿cómo vamos a hablar de decir que no pasó nada abajo? Es decir, el famoso blindaje no es de ahora, es de siempre, donde no se informa. Por eso hemos invitado a Cintia en términos, la estamos tratando de localizar, para hablar sobre este tema de la información y cómo se acota la información y cómo incluso la información produce odio en la sociedad, produce chivos emisarios, expiatorios de las situaciones. ¿Cómo se tapa la realidad y se la cambia la realidad? No solamente se la tapa, ¿no? Eso, así que bueno. Hoy vos sabés que se cumple un aniversario del famoso apagón. ¿Te acordás del apagón del 2019? ¿Dónde estabas? Fue un apagón. ¿Vos dónde estabas? Era el Día del Padre, así que estaba en mi casa. Pero eso pasó en Argentina, Paraguay, parte de Brasil, y se solucionó más o menos en el término de un día, pero desde las 7 hasta las 10 de la mañana aproximadamente no hubo nada de energía en ningún lugar del país. Ah, era de día. Era de día. Se Yo termina no de solucionar. Yo me acuerdo que estaba haciendo, debía estar durmiendo. Estaría durmiendo a las 7 de la mañana. No, somos pocos los que nos levantamos esa hora, en los días domingo. Bueno.
porque sos papá, te vinieron No, a tenía que hinchar a la laburar fama. también, tenía que laburar. Y así que era... Sí, nos vamos ahora con Sí, y porque el domingo es el Día del Padre, avisamos, también, así que le por eso mandamos me un gran acordé- beso a todos los Me padres. acordé por eso, porque era el Día del Padre, una por cosa eso. así. Bueno, vamos a una música mientras la Sí, ubicamos. ay, vamos a las playas oscuras. Ella juega con medallas, velas y libros sin tapa. El pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino, ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Y eludió su nariz en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino, esa sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Y eludió su nariz en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Perdió su cabeza en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, playas oscuras por las luces cambian el cielo. Eludió su cabeza en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Eludió su nariz en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, playas oscuras por las luces cambian el cielo. Y eludió su cabeza en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Perdió su nariz en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Coronaron su Final. Bueno, simplemente un oyente me acaba de pasar una propaganda. Está bueno. En YouTube está Las Palomas y las Bombas, de Maxi González, a 68 años del genocidio antiperonista. Es una miniserial de una serie de 5 capítulos con Luis Machini y Urtiberea Violeta como protagonistas. Así que paso esa propaganda para el conjunto de los oyentes que quieran ver una buena ficción sobre ese momento histórico. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mónica? Un gran abrazo para todo el equipo que te acompaña y para la audiencia de Caput. Hola, Cintia. Bueno, a ver, hoy es un día muy especial porque es un aniversario de el tema de el bombardeo de la Plaza de Mayo. Y una de las cosas que yo leí que durante muchos años se ocultó. Entonces, te quería preguntar, porque escuché algunas de tus definiciones que me parecieron muy interesantes. Una de ellas es que el periodismo es un acto revolucionario y la otra que es que el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes o de aquellos que están en el gobierno. ¿Qué nos podés decir? Porque
el aniversario me llevó a pensar muchas cosas, de lo que no se dice, de lo que no se habla, de lo que se dice una información bastarda, que no es cierta, y de cómo se genera odio en la gente, en un sector de la población, a partir de señalar a algunos como los responsables de, ya sea el caos como en Jujuy o en otras cosas que han sucedido en nuestro país. Y creo que es fundamental el ejercicio de memoria que están haciendo y este acto revolucionario de ponerle palabras a los cimientos de odio y de silencio que han pretendido esas oligarquías, esos élites dominantes, ese antiperonismo furioso, ¿no? Que el antiperonismo, hay que decirlo con toda claridad, en realidad es una voluntad de opresión del pueblo argentino, del pueblo concebido desde esa perspectiva inclusiva, desde esa perspectiva de justicia social, por la que tanto luchamos. Yo creo que hoy es un día para reflexionar en torno de las deudas que tenemos a 40 años de la recuperación democrática. Por un lado, pareciera que los ejercicios de memoria que necesitamos hacer de manera colectiva están en deuda, no tenemos un museo, no tenemos un espacio en la conceptualización actual, ¿no? Por ejemplo, de museo abierto, de poder caminar por la Plaza de Mayo y poder tener registro de lo que pasó allí y acompañar además la lucha por las definiciones de lesa humanidad de los daños que allí se produjeron. Preguntarnos hasta dónde llega esa herida lacerante de no reconocimiento de lo que pasó. Preguntarnos cuáles son los ecos de esos odios en nuestra vida cotidiana, porque vos sabés que la palabra crea mundos, la palabra define, pero la palabra también sana. Y evidentemente no hemos podido sanar no viejas heridas, sino delitos de lesa humanidad, que cuando se produjo ese intento de magnicidio a Juan Domingo Perón y entonces directamente el asesinato de compatriotas engañados, enmascarados además, ¿no? Porque pienso en esos aviones, en ese supuesto desfile que iba a haber y gente queriendo honrar ese espacio y de pronto en nombre de Cristo y Cristo vence y siempre en nombre de la libertad de expresión en realidad se oprimió, se generaron dictaduras y estos niveles de deuda histórica tan profunda. Entonces creo que el acto revolucionario del periodismo tampoco se está honrando, porque parte de nuestra labor hubiera sido hoy en todos los servicios de comunicación audiovisual, gráficos, digitales, hacer ese ejercicio de memoria, recuperar los nombres, recuperar las historias. Todavía hay personas que viven, que estaban allí o que estaban en las inmediaciones y que esos relatos no los tenemos, ¿no es cierto? Entonces somos hijos, hijas, herederos de la sepultura de esa memoria, de manera que creo que hay que exorcizar toda esa historia y preguntarnos también, el otro día me preguntaba, mira, y voy a hacer este ejercicio con vos, los fusilamientos de José León Suárez, ¿no? Y la investigación de Rodolfo Walsh, de un periodista hablando de un acto revolucionario, y de Enriqueta Muñiz, que nunca se la nombra, pero que fue quien hizo la investigación junto con Rodolfo Walsh, él mismo lo reconoce en el prólogo, ¿no? Cuando digo fui, digo fuimos con Enriqueta Muñiz. Y el Día del Periodista es el 7 de junio, y yo me preguntaba si no deberíamos hacer una semana del periodista incorporando el 9 de junio por los fusilamientos de José León Suárez y la necesidad de ir poniendo en valor nuestra propia historia, esa historia que es más completa, que es una historia bastarda, que es una historia negra, que es una historia pobre, que es una historia que han pretendido silenciar, ocultar. Y yo hoy, por ejemplo, tengo 2 aritos que son No Me Olvides, y el otro día fui a una charla y de docentes, con maestras, con maestros, contaba la No Me Olvides, y la mayoría no conocía la historia, y no conocía ese santo y seña que durante la proscripción y ese pretender no nombrar para sepultar, ¿no? Porque no podías decir Perón, peronismo, Evita, justicialismo y todos los derivados,
creyendo que entonces ya, si no se usaban esas palabras, nunca más iba a existir el peronismo. Y muy por el contrario, cada vez que se intentó prohibir, aquí estamos con más fuerza y acá estamos con, por lo menos pretendiendo una comunidad organizada con una intencionalidad de reivindicación de quiénes son nuestros seres, nuestras heroínas, nuestros mártires, y quienes dejaron la sangre en esa Plaza de Mayo y que tenemos que rememorar. Así que yo por un lado les agradezco un montón la posibilidad de conversar, a Radio Caput como siempre, por ser, a ver cómo podríamos decir, ¿no? Antropólogos no, pero sí, nos veo ahí con los cepillitos, viste, corriendo la tierra y encontrando los restos para resignificarlos y darles vida. Arqueólogos, ahí está un poco, ¿no? Hay como una arqueología de la memoria que se hace en Radio Caput y en otros espacios que necesitamos amplificar, que necesitamos multiplicar y que por eso también necesitamos luchar contra la concentración comunicacional, estas élites dominantes que hoy en el capitalismo de vigilancia y de plataformas, bueno, son de esa financiarización además que hay a nivel global, ¿no? Todo va unido con todo porque a cada paradigma político le corresponde un paradigma económico y uno comunicacional. Por eso no es de extrañar que la acumulación de riquezas económicas también sea una acumulación de riquezas informativas o de memoria. Marcelo, sí, Cintia, Marcelo te habla. ¿Vos sabés Hola, que... Marcelo, habló un montón. No, pero justamente es un placer escucharte. No, nosotros nos gusta escuchar a nuestros reporteados. Sí. Está bien. Mirá, vos sabés que para retomar un poquito el tema de ese bombardeo, hoy estaba trabajando en el hospital y estaba con un paciente y me pregunta, me dice, ¿qué día es hoy? Y entonces yo le digo 16 de julio, ¿sabe qué pasó? Me dice, entonces justamente le hago la mención, le digo, sí, hoy fue el bombardeo a Buenos Aires. Entonces el paciente me dice, sí, bueno, pero ese fue un bombardeo y Perón después se fue muerto de risa, ¿no? Cosa que me choqueó mucho, ¿no? ¿Cómo hacer para dar vuelta a la historia, ¿no? Para contar la verdadera historia, no solamente la historia que viene de la hegemonía. Claro, vos fíjate que está esa frase famosa en la canción, ¿no? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y yo lo que creo es que la historia la ganan quienes la escriben. Así que nos resulta fundamental reescribir la historia, ir haciéndolo de manera colectiva en estos ejercicios, incluso si querés micro ejercicios históricos como el que nos contás, poder hacer reflexionar a esa persona en torno de qué puede ser gracioso después de que te intenten matar, decidir un exilio para no producir mayores niveles de violencia, ¿no? No es me voy matándome de risa, sino que soy exiliado y tengo que exiliarme para no seguir derramando sangre, que fue lo que ocurrió. Y me preguntaba también el otro día en este ejercicio de memoria que hoy compartimos, ese arco dramático entre la única presidenta desde la recuperación democrática, que es Cristina Fernández de Kirchner, enviar un proyecto de ley de radiodifusión al Congreso, es decir, la única presidenta desde la recuperación democrática que decide democratizar la comunicación, porque sin la democratización de la comunicación no hay verdadera democracia, que es Cristina, por supuesto, tomando de las bases populares y de los 21 puntos, bueno, ya sabemos, ¿no?, del poder popular, tomando la historia de lucha y de construcción de esos primeros proyectos que quedaron en la nada por el lobby, la falta de voluntad política, luego enviándolo al Congreso y involucrando al Poder Legislativo, luego al Poder Judicial, en fin, todos los poderes que quedan acorralados por el poder de la comunicación concentrada, de manera que hoy no tenemos la ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero decía, Cristina, como única presidenta que envía un proyecto de ley que se ocupa de que finalmente se sancione esta ley, que se ocupa de defenderla en el Poder Judicial, en aquellas audiencias históricas, públicas, que ahora se cumplen 10 años de la batalla de la Corte, el 29 de agosto, donde yo tuve la oportunidad de ir a defender a las audiencias como defensora del público. Cristina, entonces, como la única presidenta de la recuperación democrática, procurando la democratización de la comunicación, es la que termina viviendo un intento de magnicidio, el único desde la recuperación democrática. Y Perón, que poco se dice, también enviando proyecto y sancionando una ley
de comunicación y viviendo ese intento de magnicidio, ¿no? ¿Cómo son esos arcos dramáticos? Si alguna vez podremos recorrerlos para reconocer verdaderamente cómo van imbrincándose esos poderes a lo largo de la historia y que siempre bien nos dicen, bueno, el gobierno es un poder circunstancial, los poderes fácticos están en otro lado. Y hasta que no los tengamos lo suficientemente identificados, no sabremos qué nivel de oposición poderosa hay que oponerles, evidentemente, para poder tener una democracia que hoy, a mí me encantaría decir que vivimos una verdadera democracia, pero no es lo que está ocurriendo, y es muy grave lo que está ocurriendo una vez más en Jujuy, que profundiza la gravedad. Toda de lo la que primera venía parte pasando. del programa, discúlpame Cintia, estuvimos hablando de Jujuy, hablamos con un expreso político, Javier Nievas, exactamente de eso, de Jujuy, porque es muy grave lo que está pasando en Jujuy. Y una vez más, en nombre de la libertad de expresión, se pretende oprimir, se pretende cercenar derechos. Entonces estamos ante una situación que además a mí me repele demasiado no ver que en la mayoría de los medios de comunicación se está reflexionando en este sentido, y me repele demasiado ver cómo entrevistan a negacionistas, cómo entrevistan a fascistas disfrazados de políticos, y que encima pretenden tener la máxima investidura del ámbito político gubernamental de un país como es la presidencia. Me parece que el nivel de naturalización de la degradación de la vida democrática nos está llevando o nos puede llevar a lugares todavía más peligrosos de los que ya vivimos, porque han intentado matar a nuestra vicepresidenta, y eso es un hecho de gravedad extraordinaria que tampoco está siendo puesto en las palabras y en las dimensiones que corresponden en los distintos poderes, como el Poder Judicial, ¿no? Los que generan es la banalización cada vez más, ¿no? Así es, la banalización del mal. Volvemos a la esa banalización mirada, del mal. Cintia, ya que la Marcelo, última nombraste, pregunta. dale, ya que la nombraste, Cintia, si yo sería la solución. ¿Quién? Lo que dijo la jefa. Si yo fuera la solución. Ah, ¿Cómo vos interpretás decís, la frase? Si yo creyera Si yo creyera. No, si yo fuera. Si yo creyera en la locura, claro. Claro, si yo creyera en la locura, y qué hermoso, yo creo que es la solución. Así que una vez más, ya que tengo la oportunidad, no tengo dudas de que quien debe dirigir los destinos de esta patria es Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, te agradecemos mucho tu participación y te vamos a llamar, porque hoy no dio el tiempo, estos serán noticias más importantes, por la ley de equidad que salió en la representación en los servicios de comunicación, que la tengo ahí como para charletear con vos. Sí, con muchísimo gusto hablamos de ese tema, que puede considerarse un avance, pero creo que es fundamental reconocer que la transformación y la profundización de la democracia se hace con democratización de la comunicación y no con gestos espasmódicos o aislados, ¿no? Totalmente. Es decir, que hay que tener políticas públicas y una batería de leyes con organismos e institucionalidades de estas democracias del siglo XXI para poder ponerlas en marcha, y no estos, ¿no? Como si fueran pequeñas lucecitas intermitentes, y no puedo confundir entonces una luz de un fósforo con el sol que necesitamos. Fueguitos crear. Pero de todas artificiales maneras, vendrían ha a sido ser. algo. Bueno, Sí, Cintia, así es. muchísimas gracias por tu participación, que tengas un fin de semana interesante. Nosotros vamos a seguir con el tema de Jujuy varios programas más, no nos vamos a olvidar, porque sigue la lucha en Jujuy. Así que Así es. Y bueno. creo que tenemos que multiplicarla acá también, cuando yo estoy en el AMBA en este momento, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina, porque lo que pasa hoy en Jujuy es lo que nos pasa a todos los argentinos. Exactamente. Hace 12 días que están la lucha. sosteniendo la lucha y teniendo presencia en las calles. Bueno, que tengas una buena noche y un buen fin de semana. Largo. Muchísimas gracias. Gran abrazo, Mónica, Marcelo, y a todos. Bueno, yo trabajo lamentablemente o no. Yo también. Buenamente. Así que un gran abrazo para ustedes, a todo el equipo de Radio Caput. Aguante Radio Caput, y nos reencontramos siempre o en las calles o en la radio, que también forma parte de nuestra territorialidad. Estamos donde hay que estar. Muchas gracias, Así Cintia. es. Gran abrazo. Bueno, nos estamos yendo. Mónica Redondo, Marcelo Goro
Y Martín Loza, La Caja de Pandora, Infosiberia, no se olviden, el noticiero por WhatsApp les va a nutrir de información todas las mañanas. Envíen un mensaje al 11 32 05 8813, 11 32 05 8813 y lo van a recibir gratis todas las mañanas. Nos vamos con música, ¿no? Dale.